Buenos días, en este video vamos a tratar el tema de corriente eléctrica, solamente remitidos al concepto, a la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, las veremos más adelante. La corriente eléctrica, el nombre mismo lo dice, corriente es un flujo, en este caso sería un flujo de carga. La corriente eléctrica I a través de un conductor se define como la variación de la cantidad de carga a través del tiempo que atraviesa un conductor, en este caso un conductor eléctrico. El circuito básico que tenemos nosotros para lo que llamamos la ley de Ohm es una fuente de voltaje, también pila o batería, y una resistencia y una corriente que circula a través del circuito, aunque el sentido de la corriente generalmente en sentido contrario, pero ya esto está establecido hace mucho tiempo y lo podemos dejar así, no hay ningún problema con eso. Esta sería la fuente de voltaje, imaginen una batería normal, el borne positivo, el borne negativo, estos son los cables, y acá está el filamento de esta bombilla. Este filamento figuraría como la resistencia. ¿Qué hace la resistencia? El mismo nombre lo dice, la resistencia lo que hace es resistir el paso de la corriente. Entonces, la corriente fluye a través de esto y la resistencia detiene el paso de la corriente o lo aminora y libera calor o luz. En este caso, pues puede ser una bombilla eléctrica, puede ser una plancha, puede ser cualquier dispositivo eléctrico. Entonces la corriente circula y la corriente eléctrica lo que hace es disminuir el paso de la corriente. Si no existiera la resistencia, habría un cortocircuito, es decir, la corriente circularía libremente, habría una explosión porque no hay resistencia. Esta es la representación gráfica de este circuito que es básico que nosotros conocemos. Vamos a denotar I es la intensidad o corriente eléctrica. Las unidades de ellos son los amperios, que se notan como A mayúscula. R es la resistencia, cuya unidad es los ohmios, que se simbolizan con la letra omega. Y B es la batería, pila o fuente de voltaje, cuya unidad son los voltios, que se simbolizan con la letra V. Esta es la estructura. Y la ley, que es muy famosa, es la ley de Ohm, la ley fundamental de la corriente eléctrica. Dice que voltaje es igual a resistencia multiplicado por corriente. Vamos a ver dos ejemplos muy básicos. Tenemos una batería, una pila conectada a una resistencia de 6 ohmios y digamos que a través de ella circula una corriente de 3 amperios. Entonces vamos allá a calcular el valor del voltaje. El voltaje se define como R por I, R que son 6 ohmios multiplicado por I, que es la corriente de intensidad, que es 3 amperios. Entonces el voltaje sería 6 por 3, 18, y las unidades son voltios. 18 voltios sería el voltaje de esta fuente de voltaje, esta pila o esta batería. O también puede ser esa fuerza electromotriz en otros casos más adelante. Vamos a ver otro problema. Nos dan el voltaje, que es 30 voltios, nos dan la resistencia, nos piden hallar I. ¿Cómo hallaríamos I? Para hallar I, despejamos. Esta R que está multiplicando pasaría acá a dividir. Entonces sería de esta manera. B sobre R. B que es 30 voltios y R que es 5 ohmios. Serían 30 voltios sobre 5 ohmios. De la corriente sería 30 dividido 5, que sería 6, y las unidades son amperios. 6 amperios sería la corriente que circula a través de este circuito básico. Bueno, vamos a ver los elementos de un circuito general. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando tenemos esto así, esto es una fuente de voltaje, una pila o batería. Esta simbología, esta es la simbología que ya vimos, que es de una resistencia R, aquí voltaje B. Este es un condensador. Esta es la imagen de la estructura, la simbología de un condensador que se representa con C. Las unidades de este vemos que son los voltios, las unidades de R son los ohmios, las unidades del condensador son los faradios o también los microfaradios. Y aquí tenemos la inductancia, es lo mismo que decir un embobinado, una bobina, que es una serie de espiras generalmente de cobre que se envuelven en un conductor y se simboliza con la letra L. Estos son como los 4 elementos básicos de un circuito. Vamos a ver el caso de cómo se combinan resistencias. La primera es las resistencias en serie. ¿Qué quiere decir en serie? En serie quiere decir que va una detrás de la otra en el mismo conductor, como en este caso. Pueden doblarse, pueden regresar por acá, pero entonces que vayan en el mismo conductor. Cuando todas las resistencias van en el mismo conductor, la resistencia equivalente de todo este circuito es la suma aritmética o algebraica de todas ellas. Por ejemplo, miremos aquí miremos que todas estas resistencias están sobre el mismo conductor, una detrás de la otra, entonces están en serie. La resistencia total sería simplemente la suma de todas ellas, 4 ohmios, más 3 ohmios, más 2 ohmios,
más 5 ohmios, más 6 ohmios. Entonces quiere decir que la resistencia total sería 4, 7, 9, 14, 20 ohmios. Quiere decir que este circuito puede estar reducido a esta forma. La fuente de voltaje de 40 voltios y toda esta resistencia se puede reemplazar por una sola de 20 ohmios. Si nos piden, por ejemplo, la corriente que sale de la fuente de voltaje, ya vimos que es despejando, sería V sobre R, es decir, 40 voltios sobre R, que es la resistencia que tenemos aquí, que obtuvimos, la resistencia equivalente, que es 20 ohmios. 40 y 20 haría 2 amperios. Bien, hay otro tipo de resistencia, de combinación de resistencias, que son las resistencias en paralelo. Resistencia en paralelo, no confundir el término paralelo con el concepto geométrico de líneas paralelas. No quiere decir que este sentido quiere decir que sean paralelas. Una resistencia paralela es cuando las resistencias no van en el mismo conductor, sino que el conductor llega a un punto, se subdivide en varios conductores y vuelve y se une en otro. Se dice paralelo porque parecieran que están en paralelo, pero no necesariamente están relacionados con el concepto geométrico. Para hallar la resistencia equivalente, pues simplemente se hace esto: 1 sobre R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, los inversos de todas ellas. Entonces miremos, por ejemplo, este caso. El conducto llega aquí, se abre y se divide en dos, uno con 6 y otro con 3, y vuelven y se unen en este punto. Entonces hace este proceso. Entonces cuando sucede eso, las resistencias están en paralelo. ¿Cómo sería entonces la resistencia equivalente? 1 sobre R igual a 1 sobre esta más 1 sobre esta. Y aquí esta suma de fracciones se puede hacer con mínimo, con múltiplo o multiplicando en cruz, como ustedes quieran. 1 por 3, 3, 6 más 1, 6, 6 por 1, 6, 6 más 6 por 3, 18. Esto me daría 3 más 6, 9 sobre 18. Entonces, como tenemos aquí inverso, yo puedo voltear esto acá, R sobre 1, y voltear esto aquí, 18 sobre 9. Entonces, R dividido 1 es R, 18 y 2, 9 me daría 2 ohmios, que sería el valor equivalente de estas dos resistencias en paralelo. El circuito quedaría reducido entonces a 10 voltios, y estas dos resistencias se convierten en una sola de 2 ohmios. Y si nos piden ya la corriente que sale de la pila, sería voltaje sobre resistencia. 10 dividido 2 me daría 5 amperios. Y vamos a ver en el caso de resistencias que estén combinadas entre sí. Miremos todo esto. ¿Cómo hacemos? Hay aparte resistencias en serie y aparte resistencias en paralelo. Si nosotros miramos, por ejemplo, estas dos resistencias van en el mismo conductor, estas dos resistencias están en serie. Entonces aquí estas dos simplemente sería sumarlas. 4 más 4, entonces la resistencia me daría 8 ohmios, sería el valor de esta resistencia equivalente. Entonces esto de aquí podemos reemplazarlo. Aquí tenemos, miremos, esta de 8 ohmios, y estas dos quedan convertidas en una sola también de 8 ohmios. ¿Qué quiere decir? Como el conductor se abre y se cierra en el mismo punto, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces quedaría así: 1 sobre R igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 8. La suma de fraccionarios con igual denominador se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. 1 más 1, 2. ¿Qué hicimos ahora? Invertimos a ambos lados. R sobre 1 igual a 8 sobre 2. Quiere decir que 8 dividido 2 sería 4 ohmios. Sería la resistencia que iría hasta este punto. Bien, entonces seguimos. Aquí tenemos que hasta este punto llevamos una resistencia equivalente de 4 ohmios. Entonces miremos aquí. Este circuito, vamos a dibujar este pedacito de aquí, este espacio. Esta resistencia sería esta de 4 ohmios. Y todo esto que hemos llevado hasta aquí, hasta el momento, tiene una resistencia equivalente de 4 ohmios. Entonces, ¿qué sucede? Como el conductor llega aquí, se abre y se vuelve a unir en otro punto, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces sería 1 sobre R igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 4, que me daría 2 sobre 4. Invierto a ambos lados en esta ecuación. R sobre 1 igual a 4 sobre 2. Quiere decir que R es igual a 4 dividido 2, 2 ohmios. Entonces 2 ohmios sería el equivalente de esto, que es lo mismo que decir el equivalente que llevamos hasta aquí. Entonces toda esta nube acá que hemos cerrado equivale a 2 ohmios. Entonces miremos, vamos a dibujar en este espacio de aquí. Este sería 2 ohmios, y todo este conjunto de
de resistencias equivale a 2 ohmios, lo que acabamos de calcular acá. Entonces nuevamente vemos que estas dos resistencias están en paralelo porque el circuito se divide, el conductor se divide y vuelve y se une. Entonces sería 1 sobre R igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Fracciones de igual denominador se coloca el mismo denominador, 1 más 1, 2. Aquí invertimos a ambos lados, aquí pues daría lo mismo, 2 sobre 2. Quiere decir que R sería 2 dividido 2, 1 ohmio. Entonces quiere decir que hasta aquí, todo esto equivale a 1 ohmio. Entonces vamos a continuar con el circuito. Aquí tenemos esta resistencia de 3 ohmios y todo esto de acá equivale a una resistencia de 1 ohmio. Y aquí se observa que las dos resistencias, como van una tras de otra en el mismo conductor, están en serie. De las resistencias será simplemente la suma de ellas dos, 3 más 1. Entonces R sería 4 ohmios. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto que está aquí equivale a 4 ohmios. ¿Cómo quedaría el circuito entonces reducido? 30 voltios y todas las resistencias equivaldrían a 4 ohmios. Entonces ya tenemos un circuito sencillo y si vamos a calcular la corriente que sale de la pila sería V sobre R, 30 voltios sobre 4 ohmios. Entonces la corriente sería 7.5 amperios. Y para terminar vamos a ver nuestros circuitos en general. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un circuito RLC que tiene resistencias, tiene inductancia o también llamado pues una bobina y tiene dos capacitores, dos condensadores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos resistencias que están, dos capacitores que están, condensadores que están en paralelo, unidos en serie con una bobina, con una inductancia en serie, y esta inductancia en serie está unida en serie con esta resistencia. Esta es una resistencia, llamamos resistencia 1, resistencia 2, condensador 1, condensador 2 y tenemos una inductancia o un embobinado.